se nos demoran, no nos lo sueltan, nos van corriendo la agenda desde la mañana, y les comprendo porque pues se sienta uno a conversar con él y los minutos vuelan, ¿no? Les agradecemos muchísimo esta bonita bienvenida y esta concurrencia tan maravillosa. Gracias por esperarnos, y esperarlo a él, digo, qué pretenciosa es a él que lo esperamos. Pero muchísimas gracias. Cangrejo Editores está feliz con esta visita, esta amabilidad que ha tenido este famosísimo escritor querido por todos ustedes. Él tuvo la deferencia para con su amigo Antonio Erazo, y nuestro común amigo, porque Antonio viene de México y allí es donde, bueno, él va a contarles muy bien, pero aceptaron la invitación de Cangrejo Editores para presentar este libro en Bogotá, un libro muy especial. Es el único que ha permitido nuestro querido JJ que se haga sobre su persona, sobre su vida. Ustedes van a poder aproximarse un poco más, aunque sé que todos a través de sus libros por tantos años lo conocen muy bien. Les agradecemos enormemente, como dije, no es a mí a quien quieren escuchar, entonces los voy a dejar con Antonio Erazo, nuestro querido Antonio, que ha trabajado por años con JJ, y por supuesto con JJ, que es, nos va a deleitar con todas sus experiencias y bueno, quiero decirles otra cosa, si me lo permiten. En realidad, poder compartir con el escritor es una cosa, pero con ese ser humano tan inmenso que es él, es otra. Y me siento muy privilegiada por estos días que nos han regalado. De verdad, muy feliz, muy contenta, muy movida interiormente por todo este, es un descubrimiento maravilloso y he tenido la oportunidad de disfrutarme ya no sé cuántos, 4 días, igual se han ido volando, pero muchísimas gracias a ti, Juan José, por aceptar esta invitación de Cangrejo Editores, a ti, Toño, por tu confianza en Cangrejo Editores para publicar el libro. Y quiero agradecerles, por supuesto, a Librería Lerner por esta apertura, por permitirnos su espacio, una de las librerías más lindas de Bogotá. Son nuestros clientes desde hace años y realmente es todo un gusto poder estar aquí, todo un honor. Mil gracias por prestarnos este recinto, este tributo a las letras que es la Librería Lerner. Gracias a ustedes, nuestros lectores, los lectores que son la razón de ser de los editores. Y como les digo, los editores vivimos de los aplausos, esperamos que este libro lo puedan aplaudir y les pueda gustar y les llegue también realmente al corazón. Mil gracias. Claro. Cuando quieres hablar, tú hablas cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Fíjense ustedes que nosotros venimos a Bogotá con la expectativa de conocerlos. Él, Juan José, ya había venido varias veces, muchas veces más. Yo tenía muchísimas ganas y entonces Cangrejo Editores, con un apoyo de verdad grande, el libro nos llevó poderlo llevar hasta ustedes poquito más de un año, porque se fueron puliendo muchos detalles, muchas cosas, y hubo mucha comunicación entre nosotros. Cuando yo decidí escribir este libro, la verdadera historia es que fue en el año 2003, pero iluso de mí, yo pensaba que tenía algún material para decir, por lo que había conocido ya a Juan José, pero no. Entonces, hice una carta que se las iba a traer, y la verdad que ya no tuve oportunidad de traerla de México, que yo le iba a mandar a él pidiéndole permiso. Pero aún no había esa relación tan profunda y yo decía, pues, qué pena, ¿cómo le voy a decir? Va a decir este cuate qué. Pasan los años, nos seguimos viendo y como dice en el libro, un día decido hacerlo y me dice que sí. Aunque primero me dijo lo importante, es el mensaje o no es mensajero. Tuve que destacarle que el mensajero era muy importante, porque no nos van a creer a cualquiera. Entonces logré que me dijera que sí. La editorial, como es lógico, nos pide que nos dé un permiso y de ahí van a descubrir la forma en que me da el permiso, que es algo que habla de su nobleza, su gran corazón, de su confianza y de la amistad que nos une, porque yo lo considero un verdadero amigo, un hermano. Podrán ver en el libro algunas dedicatorias
que me ha hecho y se darán cuenta, bueno, que hay algo muy bonito. Ustedes saben que nuestra querida Blanca, yo la quise muchísimo, eh, partió no hace mucho, hace un año, 15 meses, más o menos 15 meses, y entonces ha sido un momento difícil para él y para nosotros. Entonces no me atrevía, cuando Leila y yo platicamos, la editorial y yo platicamos, decir, oye, si viene, pues déjame hablarle. Y lo primero que dijo fue encantado. Entonces yo, pues, realmente fue algo muy emocionante, porque la confianza, amigos, es lo primero que se necesita para una investigación. Es lo primero con lo que debemos contar los seres humanos. Y esa confianza que él me ha distinguido, y yo se la agradezco de todo corazón. Ayer le decía a otro amigo que hablé en México, digo, es que no sé qué hacer para poder agradecerle su infinita bondad con el público, con todos los que me escriben ahí en las redes, que les trato de contestar a todos los días, porque no sé qué hacer para agradecerle que él venga a padrinar y dar fe de que lo que dice en el libro es la verdad. No solo son las fotografías que menciono ahí donde dice, bueno, aquí hicimos esto, ya está la foto. Lo importante es que él diga, bueno, pues sí, aquí estoy con este hombre que nos divide en muchos kilómetros entre España y México y ahora con Colombia. Y después de no verlos cuando empezó la pandemia, fines de 2019, pues le digo, oye, nos vemos después de casi 3 años, pero ahora en Colombia, en Bogotá, y pues muy feliz. Juanjo, pues muchas gracias otra vez delante de todo el público que te sigue. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me oye? Sí. Muchísimas gracias de nuevo. La verdad es que Colombia me sorprende siempre, pero en esta ocasión muchísimo, ¿no? Y gracias a la editorial, a su esfuerzo, a su cariño y a su buen hacer, ¿eh? Yo preferiría que hubiera un coloquio y que cada cual pregunte lo que le parezca oportuno, que si yo sé responder o Antonio, pues o Leila, pues lo haremos, ¿no? Porque la verdad es que ya no sé de qué hablar. Entonces, si les parece bien, el tiempo que estimen oportuno, pues trataremos de responder a todo, ¿eh? No tengo ni que decirles que estoy encantado de volver a estar en Colombia. He estado aproximadamente 20 veces, la primera en enero del 75, y nunca me ha defraudado. Al contrario, cada día estoy más agradecido, más satisfecho y más feliz de andar por este país, ¿no? Y espero volver pronto. Adelante, adelante. Una alegría tenerte aquí en Colombia y tener esta oportunidad tan hermosa que jamás imaginé que podría tener. Mi pregunta es indudable que estamos viviendo unos tiempos muy revueltos. Hay una pandemia que todavía está en curso. En GOC nos cuentas un acontecimiento que podría suceder en 5 años. Y fuera de eso, por momentos pareciera que estamos en la antesala de una tercera guerra mundial. Mi pregunta es, desde tu conocimiento, ¿qué eventos esperanzadores crees que puede esperar la humanidad en los próximos años? Bueno, yo tengo que aclararles que llevo 50 años investigando y cada vez sé menos de casi todo. Y me asombra que yo esté aquí sentado, hablándoles. Pero bueno, yo estimo que esta humanidad está gravemente enferma, a todos los niveles. Hay una minoría excepcional
que más o menos sabe lo que está pasando, pero la inmensa mayoría están en otras historias, en otras guerras, y ni les importa ni les interesa absolutamente nada que no sea su propio beneficio y su beneficio económico y material. Entonces yo espero, y lo he dicho muchas veces, espero que la llegada de ese meteorito en el 2027 sea un error mío. Lo deseo de todo corazón. Y es más, yo en algún momento se lo he comentado, me parece también a Toño, que yo en agosto del 2027 o septiembre, si estoy equivocado, lo voy a celebrar como nunca y con champán. Pero si no estuviera equivocado, sería un cataclismo de proporciones inimaginables. La pandemia es un juego de niños, un ensayo pueril de lo que nos puede ocurrir, si es que es cierto. Pero lo más interesante de todo, si eso es verdad, todas las informaciones que yo recibo apuntan a que después de esos años de oscuridad y de desastre absoluto, llegaría él. ¿Alguien más? Creo que me he explicado, ¿verdad? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Pero insisto, es una elucubración. Tómenlo, por favor, como una hipótesis que ojalá no se cumpla, pero que no me extrañaría que se cumpliera. Buenas noches, pues darte la bienvenida y como dice el compañero, pues súper contento de que estés aquí en Colombia. Esta es tu casa, te queremos mucho y de verdad esto es algo supremamente impensable para muchos tenerte acá y pues excelente. La pregunta concreta es que en una entrevista que tuviste cuando estabas en un crucero varado en la pandemia, algo mencionaste sobre el tema de la Agenda 2030, muy relacionado con el tema de los objetivos del milenio. Entonces no sé si hay alguna noticia que tú tengas frente a lo que va a ser esa nueva reunión de todas las grandes superpotencias y lo que se nos viene en el 2030, frente a esos nuevos objetivos del milenio y el nuevo reacomodo en cuanto al tema que está ocurriendo con Ucrania, con Rusia, en cuanto a la geopolítica mundial y los nuevos acontecimientos que podemos tener de cara a la pandemia y lo que podemos vislumbrar como hacia futuro, si tienes alguna información al respecto. De nuevo, bienvenido y increíble que estés acá. Vamos a ver. Yo creo que está muy claro para casi todo el mundo que las potencias o las grandes potencias se ponen de acuerdo en algunas cosas y en el 90% no. Cada uno tira del carro hacia su lado, no sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos cómo va a desembocar la guerra de Ucrania, pero es un síntoma. Es un síntoma de cómo esta sociedad no funciona desde hace mucho tiempo, claro. Entonces yo me temo que la humanidad necesita un giro, porque si no, bueno, pues pueden volver a pasar siglos y siglos y siglos de desastre, de egoísmo, de pobreza, de miseria, de lo peor. Y supongo que aunque este parece ser un planeta experimental, donde hay y existe lo mejor y lo peor, yo supongo o quiero creer que todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y quizás estamos llegando a ese límite. Pero bueno, vuelvo a insistir, es pura elucubración, aunque yo he recibido mucha información y no me atrevería a hacer público un asunto así si no tuviera una seguridad
por lo menos de un 60 a un 70%. No quiero ir más allá del 60 o el 70%, aunque hay momentos que estoy al 80 y el 90%. Creo que es un momento importante. ¿Por qué? Nunca el mundo había estado tan intercomunicado. Nunca, a lo largo de la historia de la Tierra, jamás había habido esa conexión inmediata, casi fulminante, que existe hoy, por todos los medios que ustedes conocen. En consecuencia, se está llegando a un momento de madurez, no espiritual, pero sí material, francamente importante. Quizás sea el momento de reflexionar y de hacer un giro, a no ser que la divinidad tenga otros planes. Yo todavía no tengo acceso a eso. Buenas noches, Juanjo. De verdad estoy muy emocionado. Esta es, yo creo que mi segunda vez que te puedo ver de cerca. La primera fue un honor porque me concediste una entrevista hace 3 años exactamente y fue muy corta para mí, pero fue mágica y creo que ese momento jamás se me va a olvidar, igual porque logré conocer a tu esposa Blanca. Ese día tenía una maleta llena de preguntas que sé que por el tiempo no alcancé a hacerlas, pero ahora que te tengo al frente, quisiera saber cómo ves el tema del fenómeno OVNI en la actualidad. Sé que el tema como tal se ha quemado hasta la saciedad, que muchas personas de las que hemos tenido la oportunidad de estar contactados, nos hemos llevado la sorpresa de que en algunas de esas experiencias, pues la verdad no eran tan ciertas, y sé que tú estás o llegaste a esto fue por el fenómeno OVNI, desde que saliste de la Gaceta. Y yo, como te sigo, desde que era niño, prácticamente leí, creo que el OVNI de Belén, 100.000 kilómetros tras los OVNIs, y creo que ahí pegué el salto a caballo de Troya, pero quedé atrapado por la magia como transmites el tema OVNI, el tema extraterrestre, con la seriedad de una autoridad competente en esa temática. ¿Tú cómo ves actualmente el fenómeno OVNI? ¿Será que ellos desistieron de tener un contacto directo con nosotros? ¿O habrá alguna posibilidad de que tal vez lo podamos tener? Gracias. Bueno, he dicho antes que cada vez hay menos, y no es una frase hecha, es la realidad. Llevo 50 años, este año se cumplen 50 años investigando casi todos los días, constantemente, con una misteriosísima curiosidad, porque yo debería estar ya harto. Y sin embargo, bueno, Leila y Toño saben que esta mañana yo estaba hablando con una serie de personas con una curiosidad absolutamente viva. ¿Por qué? Porque sé que el fenómeno OVNI es real, es auténtico, y lo sé desde hace muchos años. Es una certeza absoluta, sin ningún género de duda. Y a partir de ahí empiezan las dudas. Fíjense que tengo una o dos certezas, no tengo más. Sé que son civilizaciones no humanas, que proceden de no sabemos dónde, pero pueden ser todas las que ustedes puedan imaginar, y alguna más. Sea esta galaxia, sean otras galaxias, sean mundos desconocidos, paralelos, dimensiones a las que no tenemos todavía acceso, salvo matemáticamente a 12 más o menos, y quién sabe qué más. Y que están aquí desde la noche de los tiempos o antes, y que pueden ser nuestros verdaderos padres. ¿Por qué? Pues porque dada su tecnología avanzadísima, imposible de imaginar siquiera, de la misma manera que nosotros no podemos imaginar cómo sería el mundo o cómo será el mundo dentro de 1.000.000 de años, ni siquiera dentro de 100. Entonces, esta gente con esa tecnología, esas civilizaciones, muchísimas, no una, muchísimas, que nos visitan desde siempre, han podido decidir que un grupo, por ejemplo, de primates, podría ser
intervenido desde el punto de vista genético, a su imagen y semejanza, y desviar, entre comillas, muchas comillas, a un grupo intervenido genéticamente para que dé lugar en su momento al ser inteligente, al ser humano inteligente. Es una teoría que no repugna hoy. ¿Por qué? Porque estamos manejando la genética, porque ya hemos llegado prácticamente al conocimiento casi completo o completo del genoma. ¿Y qué haríamos nosotros dentro de 50.000 o 200.000 años si llegamos a un mundo habitado y de manera simplemente animal? Pues a lo mejor tenemos la posibilidad y la capacidad técnica de desviar a un grupo de animales, primates o lo que sea, o lémures, para conseguir que un día, cuando sea, esos seres primitivos se levanten y se pongan a caminar en la senda de la inteligencia, que yo creo que es lo que pasó con nosotros. Por eso, de alguna manera, la expresión mis primos no está desencaminada. Y a mí me cuadra más que las historias religiosas de Adán y Eva, que para mí no dejan de ser pues una leyenda más o menos bella, y supuestamente falsísima. Hasta ahí llegan más o menos mis certezas. A partir de ahí se les ve hacer muchas cosas en los casos de encuentros que hay con estas naves o con sus tripulantes. Yo en mis archivos tengo aproximadamente 3.000 tipos diferentes de seres y tengo una mínima parte de lo que está pasando. 3.000 tipos de seres que nos visitan, de todas clases, en un 80% de aspecto humano, más altos, más bajos, con cráneos más grandes, más pequeños, en fin, con diferencias morfológicas de un solo ojo, con lo cual habría que revisar la mitología de Ulises, con una sola pierna, con manos de 3 dedos. Estaba ahora acordándome de la mitología egipcia, donde aparecen una serie de dioses, de todos conocidos, seres humanos de aspecto humano, con cabeza de halcón, o cabeza de rata, o cabeza de chacal. Cuando yo leía todas estas supuestas mitologías, pues me causaban mucho asombro, ¿no? Hasta que en cierta ocasión, ya en el siglo XX, investigando por todo el mundo el fenómeno OVNI, yo me encuentro con encuentros de señores y señoras, de gente que baja de una nave de aspecto humano, con brazos, con piernas y con cabeza de águila y con cabeza de perro. O seres que introducen dentro de la nave en Brasil a un señor y son mantis religiosas, enormes, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor la mitología egipcia la hemos malinterpretado nosotros, no los egipcios antiguos, que realmente vieron lo que vieron, como lo estamos viendo nosotros en el siglo XX, XXI. ¿Cómo es posible que alguien en Italia me describa la salida de un objeto, de una nave posada en el suelo, de 2 individuos que tienen cabeza de rata y cuerpo humano? Bueno, si te pones a pensar, te das cuenta que en la creación, en la inmensa creación, hay de todo. Y no tiene por qué repugnarte, puesto que en la Tierra tienes unos animales que se llaman gibias, que tienen, en vez de sangre, tienen cobre. Y nos los comemos, además. Aquí no sé cómo se les llama. Son como calamares, pero más grandes. Bueno, o te encuentras con cigüeñas, o te encuentras con jirafas, o te encuentras con no sé, con 100 pies. Bueno, hay algo más distinto a una jirafa que un 100 pies, y sin embargo es verdad.
¿Eso qué quiere decir? Que la creación, en la inmensa creación del que yo llamo el Padre Azul y del que si quieren intentaremos hablar, porque yo sé poco de él, hay de todo. Y entre las civilizaciones que nos visitan hay de todo. ¿Cómo es posible? Yo recuerdo una expedición en el año 1000 de los vikingos que llegan a la zona actualmente de lo que es Canadá y ven en la costa a un individuo con una sola pierna que va dando saltos y lo atacan y le lanzan flechas y lo describen en las crónicas del año 1000. Eso ha ocurrido ahora en muchos sitios, en África, en Perú. Seres de una sola pierna que avanzan a saltos, sin brazos. Bueno, a mí ya no me extraña, pues porque entiendo, repito, que la creación es inmensa y cabe cualquier cosa que podamos imaginar. Entonces, a partir de ahí ya son especulaciones. ¿Qué hacen aquí? ¿Son exploradores? Posiblemente. ¿Son militares? No lo sé. ¿Son investigadores? Es posible. ¿Son nuestros verdaderos primeros padres y están viendo cómo van las cosas? Es posible. ¿O son ángeles, como nosotros los entendemos? Es posible. Yo siempre con Leila y con Toño hemos hablado muchas veces. Es decir, bueno, cuando Moisés está en el Sinaí y ya lleva al pueblo judío por allí, por el desierto, etcétera, y ven lo que ven, los carros de fuego, las famosas columnas o nubes de humo, de luz, ¿qué podían interpretar estos señores respecto a los tripulantes de esos objetos? Pues que eran Dios, lógico. Hace 3000 años y pico nadie podía concebir la posibilidad de volar, que yo sepa. Sí, bueno, los pájaros, pero el hombre, el ser humano, no. Y si veían a alguien que bajaba, descendía de uno de esos objetos que les acompañaban por el desierto durante mucho tiempo, ¿qué podían pensar? Que eran dioses, pero no eran dioses. De la misma manera que si algún día nosotros llegamos a no sé qué planeta y hay una civilización inferior, o por lo menos cronológicamente inferior, al que llegue allí en la cápsula, ¿cómo lo van a calificar? Pues se inclinarán y dirán que son dioses, pero realmente todos sabemos que no lo son. Armstrong y Aldrin no eran dioses, que yo sepa. Bueno, y ahí se acaban prácticamente mis certezas sobre el fenómeno OVNI. Un fenómeno que está siendo ocultado sistemáticamente por los militares, no por los políticos ni por los gobiernos. Militares de todo el mundo, incluido Colombia. Ellos tienen las pruebas. Ellos tienen la información necesaria para un día presentarse a la opinión pública y decirles, es verdad, aquí está la nave estrellada. Aquí tienen ustedes las criaturas muertas de 1 metro. Pero no lo van a hacer. Yo no soy optimista en absoluto. ¿Por qué? Porque eso atentaría contra su propia hegemonía. Y además tendrían que dar muchas explicaciones. Y además nos pelearíamos entre nosotros. Y además habría que revisarlo prácticamente todo. Todo. Si esos seres, si esas civilizaciones nos llevan miles de años o 1 millón o los que sean, ¿qué entienden por Dios? ¿Existe Dios para ellos? Si probablemente te van a decir que sí, y te dicen, y las religiones no tienen nada que ver con Dios, ¿qué hacemos? Millones y millones de personas se verían ante una situación desesperante, porque creen de buena fe en lo que sea el Islam, o sean los católicos, o los evangelistas, o quien sea. Habría un verdadero problema de crisis.
Por tanto, y eso lo saben los militares, no ha lugar, no existe el tema. Y el que hable de eso está loco. Yo les aseguro que todavía no estoy loco. Me falta poco. Juanjo, buenas noches. ¿Sí me escucha? Juanjo, buenas noches. Qué pena. Yo te sigo desde el año 91 y comencé contigo con los caballos. En la medida que lo fui leyendo, me llevó a ir investigando muchos de los temas que tú planteabas ahí. Entre esos, por ejemplo, Urantia y seguir con otra serie de temas. Siempre he esperado con anhelo la llegada de cada información nueva que nos da del diario. La pregunta que yo tengo es, si bien dos, es la sensación que tengo que la parte más importante está por conocerse en lo que nos has guardado del diario. Y la segunda pregunta es, ¿de qué depende que nos la den a conocer? ¿Por un plan comercial o tú estás esperando una señal específica para darnos a conocer? Más importante en los últimos 2 libros de Veneno en Rayo Negro, o es una estrategia comercial? No, no es ninguna estrategia comercial. Yo entiendo que usted lo piense así, o que lo pueda pensar. Vamos a ver. Los caballos son 13 libros. Falta Belén, que sale este año, en otoño-invierno, que son las páginas que hubo que sacar del caballo 9 por razones técnicas. Es decir, la editorial me sugirió que dado que el volumen del libro, que ya es grande, había que sacar esas páginas y dejarlas para más adelante, y eso es lo que se ha hecho. Y el número 13, que es Rayo Negro, que desconozco cuándo lo van a sacar. Cuando yo hablo con la editorial desde el principio, yo le explico que una de las órdenes, no orden, exactamente orden, pero sugerencia que a mí me hace el mayor es que cada libro tiene que tener un intervalo de tiempo. Y si usted lo piensa, tiene razón. ¿Por qué? Porque el contenido de esos libros es lo suficientemente importante a nivel personal, mental, que merece la pena que usted lo medite y bueno, y reflexione sobre él en la medida de lo posible, ¿no? Le aseguro que esa fue la razón fundamental por la que hubo tantos años entre un libro y otro. Porque para mí hubiera sido estupendo, desde el punto de vista comercial o económico, como quieran ustedes, sacarlo uno detrás de otro. Y no. De la misma manera que yo respeté su criterio de introducir errores de segundo y de tercer orden. Fíjense que a veces es para mí incomprensible, pero así es, para restarle credibilidad a la historia. Y si uno piensa, se da cuenta de que una vez más tenía razón. ¿Por qué? A ver, las religiones establecidas, de todos conocidas, tienen derecho a estar ahí. Lo que usted plantea en los caballos, en muchas ocasiones es lo contrario a lo que presentan las religiones oficiales. Entonces, bueno, pues hay que ser respetuoso. Hay que ser respetuoso, aunque no compartas los dogmas o lo que dice determinada religión. Yo no lo comparto. Yo, de hecho, soy apóstata. Es decir, un momento en que la coherencia de ideas me llevó a esa posición. Yo no podía seguir perteneciendo a ese club de fútbol porque no me gustaba. Y un día me fui al obispado y con mucha timidez y mucho miedo le dije al señor, al juez, al cura juez, que se encargaba de ese tipo de temas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para renunciar? Y me dijo, no se preocupe, firme aquí. Y nunca me arrepentí. Entonces, bueno, pues esas fueron las razones más importantes. En más o menos 5 años que estuviste acá en Colombia, tuve la posibilidad de hacer una pregunta. La pregunta es,
Contéstame, corazón, y la historia que se cuenta ahí, ¿verdad? ¿Quieres saber si la historia? ¿Eh? Ahora en este momento, Yo quisiera contestarle. Mire, la pregunta. El día sábado, tú planteaste que la última parte del diario no tenías fecha para sacarla. Mi pregunta es, ¿de qué depende entonces de que tú la saques? Que la podamos conocer. pues eso es justamente lo que le estaba diciendo. O sea, le pidieron un intervalo de tiempo y el mismo mayor, si usted se fija, ese intervalo de tiempo, y lo van a checar en este libro también, es importante, porque ahora la tecnología que se manejaba, que maneja el caballo de Troya 1, por ejemplo, esa tecnología no existía en ese momento cuando sale el libro, parecía fantasía, pero ahora esa tecnología es una realidad, todos la tienen en la mano ahorita con los teléfonos celulares. En la vara, por ejemplo, ustedes ven que tiene muchas cosas, muchos dispositivos para hacer cosas y hacer análisis que son una realidad. Si usted ha podido hacer un análisis de los libros, se dará cuenta ya constatado que ahora sí es posible lo que se platicaba en 1984 y que hubiera aparecido una novela. Como si yo le digo que ahora mismo nosotros podemos ponernos una chamarra especial y volar, se va a reír, y quizá en 20, 30 años será algo que exista. Ya tenemos los nanorobots. Bueno, y muchos de los hallazgos o descubrimientos técnicos que aparecen en los caballos están sin aparecer públicamente. Es decir, los altímetros gravitatorios todavía no existen. Las lentes de gas sí, las sacaron los japoneses hace unos años. Las partículas subatómicas de tipos Wills no se han descubierto o no se sabe todavía que haya salido a la luz. Es decir, hay una serie de informaciones técnicas que no se han dado a conocer todavía. Pero bueno, la cuestión básica que planteaba el señor es que no es un capricho el sacar los libros cada X tiempo. Te repito, hubiera sido desde el punto de vista económico más interesante, tanto para la editorial como para mí, el haberlo sacado uno detrás de otro. ¿Por qué se ha demorado en publicar esto desde el año 84 que sale el primero? Estamos en el 2022, va a salir el 12 y no sé cuándo saldrá el 13 y último. De la misma manera que hubo otras condiciones de las que yo nunca he hablado, que tuve que respetar. Depende de ti. También, sí. Ya. Fuerte, por favor. Puedes decir que sí se corre un poquitico. No, perdón. La editorial hubiera estado encantada de sacarlos un año detrás de otro. Porque imagínense, en este caso la editorial Planeta, yo le entrego el libro en el año 83, el editor José Manuel Lara Bosch me pide que quite 400 páginas y yo le digo que ni una coma. Y me dice, a morir. Y dije, pues vale, a morir. Pero tiene una gran repercusión, ¿no? Y a ellos les hubiera gustado sacar uno detrás de otro. Y yo me negué. No sé si son noches ya. Buenas noches, encantada de conocerte. Hoy confirmo una vez más que los sueños sí se cumplen. Hace 30 años quería conocerte, al menos tener la fortuna de verte personalmente. ¿Podrías hablar más fuerte, por favor? Hoy confirmo una vez más que los sueños sí se cumplen. Señor Juan José Benítez, hace 30 años quería conocerle y hoy se me da esa fortuna. Soy fiel seguidora suya. Con respecto al tema del meteoro, quería hacer un comentario, pues ya que estamos todos en la misma onda, ¿no? Creo que son naturales los ciclos de creación y destrucción. Entiendo que muchas veces se requiere la oscuridad para ver la luz, pero también creo en la conciencia.
Y yo estoy convencida de que la conciencia humana despierta puede desviar un meteoro. Estoy completamente convencida. Si es una creencia mía, sé que la puedo hacer realidad. Y si otras personas se unen, lo podemos lograr. Porque las profecías están hechas para que no se cumplan, pero depende de nuestra conciencia. Quería preguntarle, señor Juan José Benítez, yo he tenido muchas experiencias místicas, desperté Kundalini, tengo contacto con ovnis, con extraterrestres, con otras entidades, y eso me ha llevado al ateísmo. En el concepto de lo que es Dios en las religiones, puedo decir que soy atea, pero a partir de experiencias espirituales en iglesias, que simplemente visité por coincidencias como entrar a pedir una información. Me pasaron muchas cosas extrañas y pues llevo 30 años en este proceso y curiosamente las respuestas me llevan es al ateísmo, porque creo más en los padres del cielo, extraterrestres, que manipularon primates y de ahí venimos nosotros, la raza humana. Son respuestas internas porque nadie me ha dicho. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta? Bueno, la pregunta es, en medio de todos esos misterios que has estado investigando durante 30 años, 50. de todas esas teorías, perdón, estaba hablando, pensando en lo mío, de los 30 años que te conozco, hablo porque leí el primer libro tuyo hace 30 años. La pregunta es, ¿de alguno de esos misterios podemos hablar de verdades absolutas? O sea, un misterio que realmente se haya develado, podemos decir, esta es la verdadera respuesta de este misterio. Verdades absolutas. Una verdad absoluta. No, mire usted, la verdad absoluta para mí es un engaño de las instituciones humanas, de las religiones humanas. ¿Por qué? Yo creo que hay una verdad absoluta a la que no podemos tener acceso en estos momentos porque nuestra mente humana es muy corta, es muy pequeña, es la que es, pero sí tenemos acceso a verdades parciales. Y cada persona, cada ser humano tiene su verdad o sus verdades parciales. Y colectivamente ocurre lo mismo. Es decir, hay verdades parciales que son compartidas o no por determinados grupos sociales o religiones o etnias, etc. Pero la verdad absoluta que existe probablemente, yo no puedo saber cómo es ni nadie. Y si alguien te habla de la verdad, como verdad absoluta, te está engañando. Te está engañando, porque no tenemos acceso de la misma manera que no podemos tener acceso ahora, con 1.400 centímetros cúbicos las mujeres más de cerebro, no podemos tener acceso a cómo es la entidad divina que conocemos como el Padre Azul, o que yo conozco como el Padre Azul. Es imposible. De la misma manera que una hormiga no puede tener acceso a qué demonios es este micrófono. Es imposible, aunque quiera. Y usted y yo, y todos sabemos que existe un micrófono y que es verdad. Yo recuerdo un cuento que contaba en uno de los caballos Jesús de Nazaret y decía, bueno, le estaban hablando del pecado. No me acuerdo exactamente en qué caballo. Y le dicen, bueno, pero es que los pecados nos han conducido a los seres humanos a una situación, a la enfermedad, a la muerte. Y le dice, Jesús va y ven un hormiguero. Y Jesús le dice a la gente que iba con él, le dice, vamos a ver, si se pisa ese hormiguero, voluntario o involuntariamente, y una hormiga levanta la cabeza muy indignada y le llama a usted perro moro, y usted escucha el insulto de la hormiga, ¿usted cómo reaccionaría? Se maravillaría, ¿no? No se sentiría ofendido. Por la distancia entre usted y la hormiga es infinitamente pequeña respecto a usted y Dios. ¿Cómo va usted a ofender a Dios? Aunque quiera, no puede. Es imposible. Lo que pasa es que las religiones, y volvemos a lo mismo, les parece muy interesante y muy oportuno acusarle a usted de pecador y de Dios justiciero y castigador,
lo va a meter a usted donde lo va a meter. Mentira. Nadie le va a juzgar cuando usted muera. Nadie. Porque no es el papel de Dios. Dios no es una persona, un ser justiciero. Mire, ¿saben ustedes por qué hay justicia en la tierra? ¿Por qué hay tribunales de justicia? Porque no hay amor. Eso ocurre en el otro lado. Solo hay amor. No podemos entenderlo, yo no lo puedo comprender. Pero así es. Por lo cual, ¿de qué me está usted hablando cuando me habla de la justicia? No es que ese señor ha sido malo. Error. Ese señor ha sido malo, por supuesto. Y hay así de gente mala. Muy mala. Y no estoy pensando en Putin. Pero es que lo que yo entiendo, y no sé si me estoy desviando de la pregunta, yo entiendo que hay lo que yo llamo la ley del contrato, que es algo que no está demostrado, pero que a mí me satisface muchísimo. Es que antes de nacer, cada ser humano firma y contrata lo que quiere hacer en esta experiencia humana. Bueno, o malo, o regular, o Putin. Y se acabó. Y cuando pases al otro lado, se acabó. Tú has vivido una cadena de experiencias que tienen su recompensa, que yo no sé describir, y ya está, ahí se acabó y sigues tu camino. Venga, más preguntas. Hola, buenas noches, Jota. ¿Sí se escucha? Muy quedito. Hable más fuertecito. ¿Más duro, sí? Eso, sí, gracias. Buenas noches, Jota. Bueno, tú para mí eres un mensajero, básicamente, una forma de resumirlo, uno de, no muchos, pero sí algunos que en este momento hay, afortunadamente, en este plano, por decirlo así. Mi pregunta va hacia que tú muy bien lo dijiste y en uno de los caballos aparece Jesús explicando por qué el mundo es así. Y este mundo es un mundo contextual, experimental, en donde podemos, gracias a lo oscuro, reconocer nuestra luz. Gracias a la tristeza, reconocer nuestra alegría suprema, que es lo que somos nosotros. Y en alguna parte, efectivamente, él dice que hay fila para venir acá. Y lo dicen muchos maestros, que hay fila para venir a este plano. Hay almas haciendo fila para venir acá. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos casar esa idea que se ve en el mundo, que cada vez hay más personas encarnadas acá, con la posible experiencia de una catástrofe? O sea, estamos viniendo muchas almas en este momento a este mundo, a encarnarnos, a experimentar, pero está esa gran posibilidad. ¿Cómo casamos esas dos ideas? Esa es mi pregunta. ¿Cómo puedes casar la idea de que sigue naciendo gente llegando aquí y una gran catástrofe viene en camino? Mire usted, yo me he hecho esa pregunta muchas veces. Hubo una Segunda Guerra Mundial, donde parece ser, según las cifras oficiales, hubo 70 millones de muertos, o algo más. Yo creo que ellos no pueden intervenir, está prohibido. Es una suposición. Es una suposición. A la vista de lo que vemos. A lo largo de la historia del ser humano, no han actuado para rescatar a la humanidad de un problema concreto. He mencionado la Segunda Guerra Mundial, pero hay muchísimas más guerras en las que supongo han sido observadores. Y de hecho se ve en muchas contiendas, muchos problemas, muchas catástrofes, se ve esas naves o esas luces que van y que vienen. Y es lógico, además, pienso yo, que sea así. ¿Por qué? Mire, nosotros, los españoles, cometimos muchos errores en la antigüedad. Vinimos a América y en el nombre de la cruz y de la espada aniquilamos muchas civilizaciones que eran superiores a la nuestra en muchos sentidos. Y pasó lo mismo con los ingleses y con los belgas y con los alemanes en otros sitios. Para que eso no vuelva a ocurrir, me imagino que está prohibido por parte de estas civilizaciones no humanas la intervención directa y continuada y oficial sobre la Tierra.
porque la humanidad quedaría absorbida, queramos o no. Y como decía antes, nos llevaría a un enfrentamiento que nos llevan miles de años y que nos demuestran esto más esto más esto. Y nos demuestran cómo vencer el cáncer. Y nos demuestran cómo educar a los niños de otra manera, mucho más eficaz. Y nos demuestran que los sistemas económicos fallan y que el verdadero sistema económico es tal. Todo eso nos llevaría, creo yo, a una situación de caos. Por tanto, es lógico que esté prohibido la intervención oficial y directa. Hay intervenciones esporádicas, aquí, allá, hay muchos casos, miles de casos, millones. Pero ellos no pueden intervenir todavía. No estamos en condiciones. Yo, bueno, ustedes lo saben perfectamente, en la Segunda Guerra Mundial, en una zona de Nueva Zelanda, los indígenas veían volar a los aviones de los norteamericanos que tenían por ahí una base. Y los tipos fabricaron un avión de paja y lo adoraban y tenían vigilantes permanentes, los que mejor vista tenían del pueblo, al lado de la réplica del avión de paja, para ver si volvían los dioses. Estoy hablando hace 70 años. Bueno, buenas noches. Buenas noches, JJ. Primero que todo quería pues expresarle mi felicidad. Para mí es un sueño hecho realidad, no tengo palabras. Gracias a su trabajo, gracias a su gran trabajo de Caballo de Troya. No sé. Caballo de Troya pues cambió mi vida. Yo la verdad tengo contacto hace 30 años con su trabajo. Y pues eso me permitió también investigar un poco de otros temas, ¿no? La verdad para mí es un sueño y gracias de verdad de corazón. Salvador Freixedo para mí también ha sido un personaje que ha marcado mi vida. Últimamente he escuchado que su merced tiene otro punto de vista ya con respecto a lo que él ha afirmado, ¿sí? Ahorita estamos de moda los viajes astrales. En los viajes astrales, los militares y otra gente independiente está haciendo esos viajes y está encontrando que todo lo que su merced nos está contando de personajes, de seres con cuerpos y cabezas, todo eso se ve en ese ámbito donde nosotros simplemente, como lo decía Salvador Freixedo, decía la granja humana, somos alimento. Ellos en ese ámbito se alimentan de nuestras emociones. No sé, cuando comentó también en entrevista hace poco de Filbo, que hizo unos viajes astrales con respecto a Miguel Ángel, me parece, que lo estuvo... ¿Sí me está escuchando? Sí. La pregunta es si tiene más información con respecto a esos viajes astrales y ha conocido con respecto también a ese contacto con esos seres en ese ámbito donde somos simplemente alimento para ellos. Bueno, vamos a ver. La hipótesis que planteaba en su momento Salvador Freixedo, a quien conocí, tuve la fortuna de conocerlo, yo al principio no las compartía. Yo estaba muy influido por determinadas corrientes de la investigación en el mundo y bueno, pues pensaba que todos eran hermanos mayores del cosmos que venían como guías a educarnos, a ayudarnos, a protegernos y tal. Con el paso del tiempo y de la investigación, yo me fui dando cuenta de que eso no era así y que Salvador Freixedo tenía cierta razón. En los últimos estudios que yo he hecho de investigación me puse a contar los casos de agresiones por parte de mis primos no justificadas, y me salían un 50 y tantos %, lo cual es muchísimo. ¿Y eso qué significa? Que no te puedes fiar. Si usted ve un ovni y es capaz de aguantar el tirón, pues resiste y observa todo lo que puede, pero no se acerque.
Mire, yo recuerdo un caso muy famoso en Colombia, donde un señor en su finca ve un objeto que, por resumirles la película, baja en la finca, sale una rampa y sale un tipo pequeñito con una cabeza enorme. Y a media rampa llega el paisano con un machete así de grande a por él. Y el hombre lo que hace, el tipo, el ser, lo que hace es retroceder, ¿no? Se mete, la rampa sube y la nave se va. En este caso, quizás no es un problema de agresión, sino quizá una consecuencia del despegue de la nave, que lanza un flash enorme y le afecta al paisano, ¿no? Y el paisano muere congelado con el paso de las horas. Nadie, ningún médico se lo consiguió explicar. Bueno, pero hay otros casos, también muy cerca de Bogotá, de una familia, que está publicado ya en un libro, creo que es Mis primos, o no me acuerdo. Y este muchacho que iba conduciendo, manejando su auto hacia Bogotá, iba con su familia, una tía detrás, y en un momento determinado aparece por la derecha del auto, aparece un objeto. Y empieza la típica discusión. ¿Es un ovni? ¿No es un ovni? Y bueno, al final el objeto hace un giro y se pone frente al auto, quieto. Y el muchacho para, se baja del auto y se baja la tía en el asiento de atrás. Y el muchacho, que no veía bien, se pone la mano como visera para tratar de ver qué es lo que hay delante. E inmediatamente, fulminantemente, no se sabe cómo, el muchacho cae muerto de espaldas con un boquete así en la parte de atrás del cráneo. ¿Qué justificación hay para eso? Si el muchacho lo único que hizo fue poner la mano así, como visera. Ninguna. Bueno, pues de esos hay muchos casos. Con lo cual, me lleva a mí a pensar que Salvador tenía cierta razón y que no todo es oro lo que reluce y que hay casos inexplicables que no tienen justificación. Por tanto, mi consejo a todo el que me quiere escuchar es cuidado. Cuidado. Hola, buenas noches. Es un honor tenerte acá y mi pregunta es, ¿consideras que el poder del amor prevalece después de la muerte? El poder del amor prevalece después de la muerte. El poder del amor prevalece después de la muerte. Vamos a ver, mire, yo llevo muchos casos investigados, muchos casos. No tantos como el del fenómeno ovni, pero muchos casos de... Creo que no se está viendo. Ah, parece que se descargó eso. Ah. A ver, es que prendí en rojo, ¿eh? Sí. Bueno, sí se oye, ¿verdad? Sí, solo que hay que levantarlo. Digo que yo he investigado muchísimos casos de vida después de la muerte, como 1000 casos, o más de 1000 casos. Y estoy muy, muy seguro de lo que les voy a decir. A un 150%. Después de la muerte, que es un instante, o menos que un instante, por la información que yo recibo, todas las informaciones que he ido recibiendo apuntan a eso. Después de la muerte, que es un instante, es apagar la luz y te despiertas en otro sitio. Físicamente, con un cuerpo elegido a tu gusto, no me pregunten cómo, elegido a tu gusto, y empiezas una aventura en la que no se vuelve a morir, y donde lo único que sirve, que vale, que funciona, es el amor, pero no el amor que nosotros conocemos, no el amor humano, que es muy importante, no, pónganle mayúsculas, y tampoco lo entiendo. Y apareces con un cuerpo que no tiene vísceras, que no tiene sangre. ¿Cómo es eso? Pero empiezas a pensar y dices, pues sí, no hay enfermedades, no vuelves a morir. Tu capacidad de comprensión es muy diferente. Tienes una visión de 360 grados. Yo tengo que volver la cabeza y a veces no puedo porque me duelen las cervicales
Pero es que ahí en ese estado tú tienes visión completa, 360 grados y 70 sentidos. Yo tengo 4, me parece, ¿no? O 5, y tengo dificultades y no consigo entender cómo puede haber una criatura que tenga tantos sentidos. Pues por lo visto sí. Por eso es indescriptible. El lugar al que vas a ir tras la muerte es tan increíble, tan maravilloso, tan extraordinario que no hay palabras. ¿Por qué creen ustedes que Jesús de Nazaret, lo he dicho antes, lo he apuntado antes, por qué creen ustedes que Jesús de Nazaret nació en la tierra? No volvió, nació. Para demostrarles, y resucitó, para demostrarle a la gente que es verdad, que hay una forma humana, bueno, una forma que no es la humana, después de la muerte, y en un momento determinado le dice a alguien, no me toques, vale, pues yo lo entiendo como que si tú le tocas, no vas a tocar, y tu mano va a traspasar un cuerpo y te vas a asustar. Entonces, es una de las formas que vas a experimentar cuando mueras. Pero la religión no te lo explica así, te lo dice de otra manera, pero mal explicado. Porque además te dicen, si no eres bueno, pero no es así, es decir, los malos vienen con un contrato, creo yo que bastante difícil de cumplir. Es decir, no es tan fácil ser Putin, ¿eh? No es tan fácil ser Hitler, es complicado. Y cuando ese señor llegue al otro lado, yo me encontraré con que Hitler me está precediendo. Y que nunca fue juzgado. ¿Por qué lo iban a juzgar? Si él cumplió su contrato. Igual que usted, que Leila, o que yo, o que Toño. Tú, según mi teoría, es una especulación, insisto. Tú eliges, tú vives, y punto. Y no puedes levantar el puño contra Dios, por muy mal que te vaya en la vida. Por mucho daño que te puedan hacer, levantar el puño contra Dios es una pérdida de tiempo y una estupidez y una oscuridad absoluta. Es decir, usted no ha entendido, usted no ha comprendido. Y fíjense lo que les digo, el 90% de la gente que está ahí fuera, o el 95%, no lo saben. Y viven o malviven. Pero bueno, es su contrato. Y nadie puede juzgar. Por eso Jesús de Nazaret te decía constantemente, no juzgues, porque es tan peligroso como dormir de pie. Bueno, entonces la muerte para mí es, mire, un peje. Yo recuerdo una vez, y lo tengo publicado en un libro que se llama Pactos y Señales. Pactos y Señales, al final, yo decidí aclarar un poquito la magia de los caballos, en los que yo no tengo nada que ver, aunque mucha gente dice que sí, pero bueno. Se publican los caballos, se publica el 2, me parece que era, donde vienen las apariciones después de muerto, o el 3, no me acuerdo. Y muchos años después de publicarse, yo siento una voz dentro de mí que me dice, mide los kilómetros que hay entre las apariciones más lejanas entre sí. Alejandría en Egipto, donde se aparece Jesús, Tiro, el actual Líbano, y Amán, Filadelfia, en Jordania. Y de las cosas que no sabes muy bien si me estoy volviendo loco, pero bueno, mido 500 no sé cuántos kilómetros, tal, y la voz dice, ahora llévalo a la cámara. Y agarro los números y obedezco. Y ante mi sorpresa, leo, la muerte, Jesús se aparece muerto ya, o sea, después de muerto. La muerte es un peaje necesario para la vida. ¿Cómo es posible que yo me haya inventado eso en los caballos? Me tenía que haber puesto a pensar y decir, bueno, a ver, si yo mido la distancia de Alejandría a Tiro y de Tiro a Amán
salen tantos kilómetros. Y yo si convierto eso a la cábala, me sale esta frase. ¿Pero cómo? Si yo cuando transcribo esa información no tengo ni idea de cábala, ahora tampoco. Segunda, por eso digo que hay magia, ¿no? Hay magia, es decir, la muerte es un peaje. Y el que la inventó es un genio. Es un genio. A ver, ¿cómo puedes pasar de aquí al otro lado? En un segundo. Abriendo una puerta, claro. Pero si eres una cosa física, un cuerpo físico, ¿cómo pasas a otra dimensión? Porque tú vas a otra dimensión. Física. Pero a otra dimensión que nosotros no tenemos ni idea de cómo se llega allí. Pero es un peaje, no es más. La muerte le tiene miedo, la gente le tiene miedo a la muerte por culpa normalmente de las religiones, que te inyectan miedo. Te vas a morir, ojo, y como no estés en gracia y no sé qué, ojo, y si estás en pecado, mire, yo me acuerdo cuando era un niño, yo tenía 8 años, o no me acuerdo más o menos, en Semana Santa hacíamos en el colegio lo que llamaban ejercicios espirituales. Y entonces nos reunían a todas las clases en la capilla, venía un cura, no era un hermano marista, y un día nos dijo, ¿vosotros sabéis lo que es la eternidad? Imaginaos, con 8 años, pues no mucha idea, ¿no? Yo os voy a contar lo que es la eternidad, nos dijo el cura. Imaginaos una hormiga que va caminando por el ecuador de un planeta, la Tierra, pero fíjense la maldad del cura, pero un planeta de diamante. Claro, el niño empieza a pensar y dice, el diamante debe ser uno de los minerales más duros de la Tierra, en la escala de Mohs. Y la hormiga empieza a caminar por el ecuador. Claro, es que no te puedes imaginar a la hormiga caminando cuánto tiempo para que partas en dos el mundo, que es lo que dice el cura. Cuando el mundo lo haya partido en dos a fuerza de caminar, ese será el primer minuto de la eternidad. Y si te masturbas esa noche y mueres, imaginaros niños de 8 años con la hormiga. Yo maldije a esa hormiga 1000 veces. Pero ¿qué me está contando? Pero entendí mucho después. Ese miedo es el que al final te hace, no sé, estructurar tu mente respecto a una cosa en una dirección determinada. Pero eso es falso. Eso es falso. La muerte no es eso. La muerte es una genialidad para pasar a otra dimensión en el que vas a experimentar algo absolutamente increíble. Y no es que tú hayas sido bueno o malo, no. Es que está ahí. Es que es así. Es que la creación de ese tipo tan genial del Padre Azul está organizada de manera que lo más importante es el amor, no la justicia. Repito, no existe la justicia en el más allá, no existe. Aquí estás para experimentar, no para aprender. Por eso yo no creo en la reencarnación. Aquí no se viene a aprender. No, ni aunque vivieras millones de vidas, podrías aprender ni la 10ª o 100ª parte de lo que te rodea. ¿Cómo vas a aprender lo que te rodea? Pues sí, es imposible. ¿A qué vienes aquí? Yo creo que vienes con un contrato a experimentar una cadena de experiencias buenas, malas, malísimas. Todo. En cualquier momento te pasan muchas cosas, porque tú lo has querido. Por eso no conviene levantar el puño contra él, ni contra nadie. Tú tienes que vivir, vivir. Eso es lo que yo he aprendido. Vivir cada instante, no mañana. No mañana, ahora. Ahora. Mañana ya veremos. Mire, yo me acuerdo una vez que me hablaban mucho del futuro. Y eso lo copié, Lo copié.
Jesús de Nazaret, en un momento determinado, iba por no sé dónde con su gente y llega a un público y alguien le pregunta sobre el futuro. Y el maestro no responde. Se va a la orilla del río y le dice a la gente, siéntense. Y él se sienta adelante, de cara al agua. Y no dice nada y están como, no me acuerdo si eran 3 horas, sentados, todo el mundo ahí, imaginaos, mirándose unos a otros, diciendo, y esto no entendemos nada. Pero cuando ya pasan 3 horas, se levanta y dice, el futuro no ha llegado. Y se da media vuelta y se va. Bueno, pues yo lo copié. Y un día en Cádiz, en Barbate, Blanca no estaba y entonces digo, bueno, voy a ver. Agarré una silla, me siento ahí en mi casa y me pongo a mirar al mar y digo, bueno, voy a esperar, tengo tiempo. Y estuve como 2 horas y algo. Y no llegó el futuro. Y juro que lo esperé de verdad. ¿Alguna más? Sí, la última, por favor, para los libros. Voy a hacerlo rápido. Primero de todo, muy afortunada de estar aquí en ese momento, creo que todos acá. Y la pregunta es la siguiente: en Caballo de Troya, Jasón muchas veces ve una coherencia con el tema de los 3 círculos concéntricos y con el tema del personaje de Melquisedec. Quería saber, como tu lado científico, bueno, investigador, si has investigado un poco más acerca de esta relación de los círculos concéntricos con Dios y con la historia de Melquisedec. He estudiado algo más de los círculos concéntricos y de la historia de Melquisedec, que Gastón menciona. Lo único que te puedo decir es lo que yo he leído. Y lo que he leído sobre eso es que los 3 círculos sería un emblema o un símbolo de Micael, Jesús de Nazaret. A ver, yo creo que el pobre tenía un problema cuando estaba aquí en la tierra, ¿no? Y es que aproximarse a la verdad es muy difícil. Y más, bueno, hoy lo es muy difícil, pero imaginaros hace 2000 años con una gente muy primitiva también, allí, y cómo les explicas qué es la divinidad. Es muy complicado. Lo más simple, lo más sencillo es decirle, miren ustedes, a mí me envía el Padre y yo soy hijo de ese Padre y punto. Y ya organizó un escándalo importante. Entonces, él, según lo que yo entiendo, hay un Padre azul, el número 1, el creador, el que sostiene la creación, el generador. Hay un hijo eterno, que tampoco lo entiendo, pero lo acepto. Y ese hijo eterno es el que da lugar a los hijos de Dios. ¿Qué son los hijos de Dios? Jesús de Nazaret. Millones y millones de dioses que no podemos entender. ¿Cómo lo iban a entender en la época de Jesús? Si yo hoy me cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Y luego el tercer gran Dios, el Espíritu Infinito, que la religión confunde con el Espíritu Santo. Pero que es mucho más interesante. No solamente es el que derrama el mensaje, la tranquilidad, la seguridad, la santidad, como quieran ustedes llamarlo. Es el creador de la mente. Que eso tampoco te lo explican en ningún sitio. La mente humana con la que usted nace y que muere cuando usted muere, es una criatura asombrosa. Asombrosa. Capaz de lo que ustedes saben o pueden imaginar. Desde todos los puntos de vista. Buenos, malos, malísimos. Geniales. Y cuando usted pase al otro lado, cuando vuelva a casa, el Espíritu Infinito le proporciona otra mente.
No sé hasta cuándo. Ahí ya no, ahí me pierdo. Una de las atribuciones del Espíritu Infinito es estar en lo inanimado. Tampoco lo entiendo, pero me parece maravilloso. Es decir, que usted contempla una piedra, un árbol, un río, un pájaro, y tiene una, no sé, una chispa divina. No lo entiendo. Pero me parece maravilloso. Es decir, toda la creación es santa. Por eso, cuando metemos fuego a un bosque o hacemos alguna barbaridad en la naturaleza, no sabemos lo que estamos haciendo. Estamos matando a un dios. Que bueno, eso a los negociantes les da lo mismo, ¿no? Pero esa idea de ese espíritu, el tercer actor, a mí me resulta fascinante. Porque se nos escapa, la creación se nos está escapando. Se nos está escapando. Mire, una de las cosas que a mí me maravilló de la información de los caballos es que lo visible, la creación visible, son 7 grandes superuniversos. Nosotros, como galaxia, somos ni un grano de arena, nada, en esos 7 inmensos superuniversos, donde hay una zona central fija, quieta, que no se mueve, al que tenemos que llegar, que es el paraíso, donde solo puedes entrar en sueños, donde existe lo que tú imaginas y lo que no imagina nadie. La casa del Padre. Y esto nos llevaría de nuevo a otra historia, que es Luzbel. Todo el mundo dice, no, es que se rebeló contra Dios. Y pues, bueno, vamos a ver. Si era un ser perfecto, creado en la perfección, que no podemos comprender qué es, ¿cómo se va a rebelar contra su creador si es un ser perfecto? ¿No será que ocurrió otra cosa? ¿No será que preguntó, por ejemplo, por qué los seres más primitivos de la creación, como nosotros, por qué tenemos que recorrer sin tiempo ese camino casi infinito hasta el paraíso? ¿Por qué? ¿No es más fácil que sea más corto? Y por lo visto, no gustó. Y ya termino con decirles que piensen ustedes que en el cielo no hay democracia. Marcan las cartas que hay una mujer que a ti te ha ido a hacer algo, porque no puede con la vida que a ti te vayan las cosas tan bien, no puede con la vida que tú tengas ese marido tan estupendo, no puede que tus hijos son maravillosos, no puede que tú eres una persona vital, fuerte, no puede, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí?